Mi familia me usó como su banco personal durante años. Cuando dije que ya no podía ayudarlos, me llamaron egoísta. Me fui. Meses después, cuando sus deudas los ahogaron, me suplicaron ayuda. Les respondí con sus propias palabras: no podemos contar contigo. Nací en una familia donde el dinero nunca alcanzaba, pero la culpa siempre sí. No éramos pobres al punto de no comer, pero siempre estábamos en ese limbo incómodo donde cualquier imprevisto se convertía en tragedia. Una llanta ponchada significaba que no había para la luz, y un recibo atrasado era suficiente para que todos anduvieran tensos. Desde que tengo memoria, mi casa funcionaba con una regla no escrita: el que tuviera dinero, aunque fuera un poco, debía ponerlo para todos, sin preguntas, sin condiciones. Y claro, cuando crecí y empecé a ganar bien, esa regla se volvió una maldita sentencia. Fui el primero en graduarme de la universidad. No fue fácil, tuve que trabajar medio tiempo en un café, hacer horas extra y vivir con ramen y café barato. Pero cuando por fin conseguí mi primer empleo serio, con seguro médico y un cheque que no desaparecía en 2 días, sentí que había roto el ciclo. Pensé que ahora sí podía respirar, empezar a construir algo mío, ahorrar, viajar, lo que fuera. Pero antes de que pudiera siquiera disfrutar mi primer bono, ya tenía a mi mamá llamando para contarme que el carro de mi papá había fallado, que necesitaban solo un poquito para repararlo. Y así empezó todo: pequeñas ayudas, favores, préstamos que nunca volví a ver, pagos temporales que se volvieron permanentes. Durante años fui el salvavidas financiero de todos. Mis padres, mi hermana, incluso una tía que apenas hablaba conmigo, todos sabían que si algo salía mal, podían marcar mi número. Y no es que no quisiera ayudar, al principio lo hacía con gusto, porque pensaba que así funcionaba el cariño, que eso era lo que uno hacía por la familia. Pero lo que empezó como un gesto de apoyo se convirtió en obligación. Cada vez que trataba de decir que no podía, me recordaban todo lo que habían hecho por mí, como si pagar mis estudios o darme techo cuando era niño fuera una deuda eterna que debía saldar hasta el fin de los tiempos. Llegó un punto en que todo se volvió absurdo. Había meses en que terminaba enviando más de la mitad de mi salario a casa, mientras yo sobrevivía con sobras y posponía mis propios planes. Ellos gastaban sin pensar, compraban televisores nuevos, hacían fiestas familiares, y cuando el dinero se acababa, ahí estaba yo para sacar del apuro. Si alguna vez preguntaba cuándo pensaban devolverme algo, mi mamá se ofendía y decía que no se trataba de dinero, que era por amor. Pero el amor no paga rentas ni intereses, y el amor se sentía cada vez más como chantaje. Todo se vino abajo el día que decidí intentar comprar un departamento. Había pasado meses preparando mis finanzas, pagando deudas pequeñas, subiendo mi puntaje de crédito, guardando cada dólar que podía. Estaba emocionado, nervioso, y por primera vez en años sentía que tenía el control. Pero justo cuando me aprobaron la precalificación para el préstamo, mi mamá me llamó diciendo que mi papá había tenido un accidente con el coche. No era grave, pero habían dejado vencer el seguro porque no había dinero. Me pidió $2,000 solo por ahora. Le expliqué con calma que si tocaba mis ahorros, se me iba todo el esfuerzo de meses. Le dije que no podía. En cuanto escuchó el no, la conversación se volvió una lluvia de reproches. Me llamó egoísta, malagradecido, me dijo que la familia siempre había estado para mí y que ahora que me iba bien, los dejaba tirados. Incluso mi hermana se metió a gritar de fondo que yo me creía superior, que solo pensaba en mí. Lo peor fue cuando mi mamá, con una voz tan fría que me dolió, dijo que ya sabía que no podían contar conmigo. Esa frase me marcó. Me la repitió tantas veces que se me quedó grabada como si fuera una maldición. No podemos contar contigo. No sé qué me dolió más, si la decepción en su tono o darme cuenta de que realmente no entendían todo lo que había hecho por ellos. Esa misma noche decidí que se acabó. No más transferencias, no más rescates, no más ser el salvavidas de nadie. Empaqué mis cosas y me mudé a Denver, donde me habían ofrecido una mejor posición. Me fui sin hacer escándalo, sin dramatismo, solo con la certeza de que si me quedaba, me iban a hundir con ellos. Durante los primeros días me sentí raro, como si estuviera traicionando a mi propia sangre.
Pero también sentí algo que no había sentido en años: alivio. El teléfono dejó de sonar, el chat familiar se volvió un silencio incómodo, y por primera vez, mi dinero era mío. No lo gasté en lujos, ni me volví loco comprando cosas, simplemente empecé a vivir sin miedo de que cada mensaje fuera otra emergencia fabricada. Sabía que el costo sería alto, que me iban a odiar, que iba a ser el villano de su historia, pero no me importó. Estaba cansado de ser el adulto responsable en una familia que nunca quiso crecer. Esa fue la primera vez que realmente entendí lo que era poner un límite. No se sintió heroico, se sintió desgarrador. Pero también supe que si no lo hacía en ese momento, iba a terminar arruinado, no solo en la cuenta bancaria, sino en la cabeza. Porque el desgaste no era solo financiero, era emocional. Estaba harto de ser la red de seguridad de todos menos de mí mismo. Y si eso me convertía en egoísta, entonces ni modo. Sería el egoísta con paz mental y saldo positivo. Ese fue el principio del fin de esa dinámica enferma. No sabía lo que vendría después, pero tenía claro que esa frase que me lanzaron con desprecio iba a volverse algún día mi escudo. Porque cuando la vida les devolviera el golpe, y sabía que lo haría, yo iba a devolverles la cortesía palabra por palabra: no pueden contar conmigo. Actualización 1. Pasó poco más de un mes desde que me fui y la vida empezó a acomodarse de una forma extraña, como si el silencio fuera algo nuevo que mi cabeza no terminaba de entender. En Denver todo me resultaba distinto: la rutina, la distancia, la sensación de no tener que mirar el teléfono cada hora por miedo a un nuevo drama familiar. Empecé a darme cuenta de lo acostumbrado que estaba al caos, y lo difícil que era, al principio, vivir sin él. Cada vez que escuchaba una notificación pensaba que era mi mamá o mi hermana pidiéndome dinero, y cuando veía que era un correo del trabajo o una alerta del clima, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Era como si mi cuerpo todavía no entendiera que ya no tenía que estar en modo rescate. Con el tiempo, fui tomando decisiones prácticas. Cerré la cuenta conjunta que tenía con mi hermana, esa que abrimos para emergencias y que terminó siendo su cajita mágica para comprar ropa o pagar gas cuando se quedaba corta. Cancelé mi línea del plan familiar de celular porque estaba cansado de cubrir el iPhone nuevo de mi papá cada 2 años mientras yo usaba el mismo aparato viejo. También hablé con el banco para cerrar una tarjeta de crédito en la que mi mamá era usuaria autorizada. Lo hice sin aviso previo, sabiendo perfectamente que se iban a enterar cuando intentaran usarla y el pago no pasara. No lo hice por venganza, sino porque estaba harto de que mis finanzas fueran una puerta abierta para cualquiera que se sintiera con derecho a meter la mano. Al principio me sentí un poco culpable, como si los estuviera abandonando a la deriva, pero la realidad era que ellos habían tenido años para aprender a flotar y decidieron seguir nadando sobre mí. El primer fin de semana después de cerrar todo, recibí una lluvia de mensajes en el chat familiar. No los leí todos de golpe, pero con solo ver los primeros entendí el tono. Decían que era un traidor, que me había olvidado de dónde venía, que me creía mejor que los demás solo porque ganaba en dólares. Mi mamá escribió algo que me dio entre risa y tristeza: dijo que en esta familia todos aportamos, como si alguna vez hubieran aportado algo más que problemas. Mi hermana fue más directa, me llamó miserable y me dijo que esperaba que el dinero me abrazara cuando me sintiera solo. No respondí nada, solo lo silencié. No tenía ganas de volver a explicar una decisión que tomé con toda la claridad del mundo. Mientras ellos se desahogaban en el chat, yo empecé a disfrutar cosas tan simples que casi había olvidado. Ir al supermercado sin calcular si me alcanzaba para mandarles algo extra, pagar mis cuentas sin revisar si alguna transferencia había salido de mi cuenta sin aviso, y lo más importante, tener paz mental. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo dormía bien, sin esa presión constante de tener que salvar a todo el mundo. Me sentía libre, aunque una parte de mí todavía cargaba la culpa de ser el malo de la historia. Llegó el día de Acción de Gracias y, como era de esperarse, nadie me invitó a nada. Me enteré por fotos en redes que hicieron la cena en casa de mi tía, con todo el teatro de familia unida y bendecida, pero ya ni siquiera me dolió no estar ahí. Pedí comida para llevar y pasé la noche solo viendo películas viejas. En otro momento, me habría sentido derrotado, pero esa noche fue distinta.
Había silencio, había calma, y había una sensación de control que nunca tuve cuando vivía pendiente de sus necesidades. Me di cuenta de que la soledad no siempre es castigo, a veces es el precio justo por tener paz. Al día siguiente me llamó mi mamá, probablemente impulsada por la euforia de la cena o por alguna charla con las tías, y me soltó un discurso sobre la familia y el perdón. Dijo que entendía que necesitaba espacio, pero que tampoco podía ser tan frío. Le respondí con cuidado, sin pelear, solo le dije que yo no era el banco de nadie, que no iba a volver a ponerme en la posición de tener que elegir entre mis planes y sus irresponsabilidades. Ella suspiró y me dijo que no quería pelear, pero que esperaba que algún día entendiera lo que es el verdadero amor familiar. Me reí sin querer. No de burla, sino de cansancio. Porque en su cabeza, el amor familiar se medía en dólares, no en respeto. Durante esas semanas entendí algo que me cambió la forma de verlos: nunca iba a ser suficiente. No importaba cuánto diera, cuánto pagara o cuántas veces lo salvara, siempre habría algo más que necesitarían. Y cuando dijera que no, volvería a ser el egoísta. Era un juego que no podía ganar, así que decidí no jugar más. Empecé terapia por recomendación de una compañera del trabajo. No era barato, pero fue una de las mejores decisiones que he tomado. Ahí entendí que mi familia llevaba años usando la culpa como forma de control. Cada la familia es primero era una manera de decir tu vida no importa tanto como la nuestra. Aprendí que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Esa primera etapa fue una mezcla rara de liberación y duelo. Estaba perdiendo algo, sí, pero también estaba recuperando mi derecho a vivir sin ser un cajero automático con patas. No sabía cómo iban a reaccionar con el tiempo, ni si algún día se darían cuenta de todo lo que hicieron mal, pero ya no me importaba tanto. Tenía claro que, por fin, estaba cuidando de mí mismo. Y aunque me llamaran egoísta, ingrato o frío, no iba a retroceder. Porque la verdad, después de tantos años de ser el que resolvía todo, descubrir que podía estar tranquilo sin ellos fue el primer paso para sentirme realmente libre. Actualización 2. Pasaron alrededor de 4 meses desde que había cortado todo contacto económico con ellos. Durante ese tiempo, mi vida se volvió más estable de lo que había imaginado. Mis cuentas estaban en orden, el ahorro empezaba a crecer y lo que antes era ansiedad se transformó en una calma extraña que todavía estaba aprendiendo a disfrutar. Ya no vivía pendiente de quien me llamaba, ni tenía esa sensación de tener que estar disponible a cualquier hora para rescatar a alguien. Pero justo cuando empecé a creer que las cosas por fin se habían equilibrado, el pasado volvió a tocar la puerta, disfrazado de urgencia. Era un domingo por la tarde cuando vi varias llamadas perdidas de mi mamá. No le devolví la llamada de inmediato porque ya me imaginaba por dónde iba el asunto. A los pocos minutos, mi tía me escribió diciendo que hablara con mi mamá porque estaba muy mal. Me preparé mentalmente para lo que venía. Cuando por fin respondí, la voz de mi madre sonaba entre cansada y derrotada, con ese tono que mezcla tristeza y manipulación. Me contó que las cosas en casa se habían complicado, que estaban atrasados con la renta, que las tarjetas estaban al tope y que el carro ya estaba a punto de ser embargado. Dijo que no sabían cómo habían llegado a ese punto, aunque yo sí lo sabía perfectamente. Era el resultado de años de vivir más allá de sus posibilidades, confiando en que alguien los salvaría cuando todo se desmoronara. Intenté mantener la calma mientras me explicaba la situación, pero cada palabra era como escuchar una grabación de las mismas excusas de siempre. Me habló de intereses, de avisos de corte, de cobradores llamando a cada rato. Me pidió $3,500 para salir del hoyo, según sus palabras, y prometió que apenas se estabilizaran me lo devolverían. Esa promesa la había escuchado tantas veces que ya sonaba vacía. Intenté hacerle entender que no podía, que no era por falta de cariño, sino porque si volvía a caer en el mismo ciclo, nunca iba a tener control de mi vida. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me soltó esa frase que me acompañaría durante días: de verdad pensé que podíamos contar contigo. Esa oración me cayó como un golpe. No porque no la esperara, sino porque era exactamente lo que me habían dicho la última vez que intenté poner límites.
Me quedé callado unos segundos y después le respondí que justamente eso fue lo que me dijeron cuando pedí que respetaran mis esfuerzos, que si ellos no podían contar conmigo, yo tampoco podía contar con ellos para entender mis razones. Le dije que lo sentía, pero que ya no iba a ser parte de ese patrón. Ella empezó a llorar, y entre sollozos me dijo que no entendía en qué momento me había vuelto tan duro, que antes era un buen hijo. Escucharla me partió un poco por dentro, no lo voy a negar, porque nadie se prepara para tener que decirle que no a su madre cuando está desesperada, pero sabía que si cedía una vez, todo el avance que había logrado se iría al carajo. Esa noche me quedé pensando mucho en lo que me había dicho. Parte de mí quería enviarle algo, aunque fuera una pequeña cantidad, solo para calmar la culpa. Pero recordé todas las veces anteriores, todos los meses en los que me prometieron que era la última vez, y como cada ayuda solo servía para posponer el desastre. Ellos no querían resolver el problema, querían mantener el mismo estilo de vida sin consecuencias. Y yo ya no iba a ser cómplice de eso. Pasaron los días y el tema no se quedó ahí. Mi hermana me escribió mensajes largos y pasivo-agresivos diciendo que no podía creer que los dejara hundirse, que ella también estaba pasándola mal y que, si yo tuviera un poco de corazón, habría hecho algo. Le respondí de manera directa y sin adornos, que no pensaba volver a ponerme en la posición de Salvador y que si querían salir adelante, tenían que hacerlo con sus propios medios. No contestó, solo dejó el mensaje en visto. Después supe, por un primo, que habían tenido una discusión fuerte entre ellos por el dinero, que mi papá estaba furioso porque ya no tenía a quien pedirle y que hasta habían pensado en mudarse a un apartamento más pequeño. Al principio me costó mantenerme firme, porque por más resentimiento que uno tenga, sigue siendo la familia. Pero conforme pasaron las semanas, entendí que lo mejor que podía hacer por ellos era precisamente no intervenir. A veces, la única forma de que la gente aprenda es enfrentándose a las consecuencias sin red de seguridad. No lo hacía con odio, sino con cansancio. Había dado tanto durante tanto tiempo que ya no quedaba nada que ofrecer. Un día, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje de mi mamá que me dejó helado. No era un reclamo, sino una especie de súplica. Me decía que entendía que estaba molesto, que sabía que habían abusado de mi buena voluntad, pero que estaban desesperados y que si los ayudaba esa vez, prometían que sería diferente. Me pidió que no los dejara caer. Cerré el correo y me quedé mirando la pantalla por varios minutos. Podía haber respondido con cualquier excusa o simplemente ignorarlo, pero decidí contestar con la misma frase que ellos usaron conmigo cuando me quedé solo tratando de pagar mis propios gastos: no podemos contar contigo. No lo escribí con sarcasmo ni con rabia. Solo lo copié tal cual, como si devolviera el mensaje a su origen. No recibí respuesta. Ninguna. Ni un reclamo, ni un insulto, ni un intento de chantaje emocional. Nada. Y ese silencio, más que cualquier grito, me confirmó que por fin habían entendido que las cosas habían cambiado. Esa noche dormí con la conciencia tranquila, sabiendo que esta vez no cedí, que no me traicioné a mí mismo por culpa ni por obligación. Fue la primera vez que sentí que había cerrado un ciclo. Por más duro que sonara, había cumplido mi palabra, ellos no podían contar conmigo, y yo finalmente estaba en paz con eso. Actualización 3. Había pasado medio año desde que apagué el grifo. Para entonces mi vida tenía otra cadencia, pagaba mis cuentas sin sobresaltos, llevaba un presupuesto que por fin cuadraba y sentía que cada día me pertenecía. No voy a mentir, a ratos me pegaba la culpa, a ratos me subía la rabia, pero ya no vivía con el pánico de que cualquier notificación fuera una nueva soga al cuello. En eso estaba cuando mi hermana apareció con ese tonito de urgencia que conozco desde siempre. Me escribió diciendo que su carro había dejado de funcionar, que lo llevó a un taller donde le dijeron que ya no valía la pena repararlo, que necesitaba otro y que el concesionario le había dicho que, con un cofirmante, le daban el financiamiento sin problema. Me soltó que yo tenía buen crédito, que no me costaba nada poner la firma y que se comprometía a no atrasarse jamás. Le respondí con calma que cofirmar no es un favor simbólico, que si ella dejaba de pagar, el cobro me caía directo a mí, que eso no es apoyo, es una soga compartida.
Se ofendió de inmediato y me soltó que yo siempre exagero, que el vendedor le explicó que todo era súper fácil, que si ella fallaba el banco primero la buscaba a ella y que yo ni me enteraba. Me reí por no gritar, porque sé exactamente cómo hablan en esas oficinas de financiamiento, y le dije que no iba a poner mi nombre para arreglar un desastre que ni siquiera era mío. Lo tomó como una traición personal. Me mandó audios larguísimos diciendo que la estaba dejando sin trabajar, que el carro era su herramienta para moverse, que si yo hubiera sido un buen hermano la historia sería distinta. Le contesté con la misma claridad de siempre: a mí también me gusta moverme y trabajo para tener un coche que aguante, pero eso no significa que voy a cargar con el tuyo. Si no puedes pagarlo sola, no lo compres. Se quedó callada un par de días, o al menos conmigo, porque supe por un primo que se dedicó a quejarse de mí con medio árbol genealógico. No me sorprendió. Ya estaba acostumbrado a ser el villano de su película. A la semana, cuando ya pensaba que el asunto se había enfriado, recibí un correo de un banco dándome las gracias por una solicitud de tarjeta. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, con ese frío en el estómago que solo te da la certeza de que alguien está metiendo mano donde no debe. Revisé los detalles y vi que la solicitud estaba detenida por el bloqueo de crédito. En ese momento bendije la tarde en que me senté a congelar mi reporte con las 3 agencias. No aprobaron nada, pero el intento estaba ahí, marcado con la dirección de mis padres como domicilio de contacto. Sentí una mezcla rara de alivio y furia: alivio porque el bloqueo había hecho su trabajo, furia porque, carajo, qué casualidad que justo ahora alguien intente abrir crédito con mis datos. No perdí tiempo. Entré al portal de protección al consumidor y llené el reporte de robo de identidad, dejé asentado el intento, pedí la alerta extendida y guardé todo con capturas como si estuviera preparando un expediente. No porque me encantara el drama, sino porque ya había aprendido que, si no tienes todo por escrito, te comen vivo. Luego llamé a la línea no emergente de la policía para dejar constancia. El oficial que me atendió fue correcto, me explicó que mientras no hubiera pérdida de dinero y el crédito siguiera congelado, lo más importante era documentar y mantener el bloqueo. Colgué aún con el pulso alto, y entonces me llegó la parte más incómoda: decidir qué decirle a mi hermana. No la acusé directo, porque no tengo pruebas para señalar a nadie en específico, pero no iba a tragarme el coraje. Le escribí que alguien había intentado abrir una tarjeta con mis datos y que, por pura suerte, o más bien por prevenir, no había pasado. Le dejé claro que cualquier intento de jugar con mi identidad iba a tener consecuencias legales, que no me temblaba la mano para ir hasta el final si hacía falta, y que esperaba que entendiera la gravedad del asunto. Su respuesta fue una montaña rusa. Primero se hizo la ofendida diciendo que cómo me atrevía a insinuar algo así, que ella nunca haría una cosa tan baja, que yo estaba paranoico. Después, cuando vio que no cedía, se victimizó diciendo que todo estaba en mi cabeza, que la familia no se hace eso. Me mordí la lengua para no soltarle lo que pensaba, que la familia lleva años haciéndome cosas que nadie con 2 dedos de frente consideraría normales. Los días siguientes fueron raros. Nadie me llamó, nadie me escribió, como si se hubieran puesto de acuerdo en darle la vuelta al tema. Yo, por mi lado, ajusté tornillos. Puse alertas en mis cuentas, cambié contraseñas, activé verificaciones por todos lados y pedí los reportes de crédito para revisarlos con lupa. La terapeuta me dijo que estaba bien tomar medidas, pero que no me dejara devorar por la paranoia. Le contesté que una cosa es ser paranoico y otra es ser pendejo, que ya aprendí a las malas que el beneficio de la duda no aplica cuando tu nombre se convierte en boleto para que otros sigan evadiendo responsabilidades. Ella me pidió que respirara, que recordara por qué estoy poniendo límites, que no convierta la vigilancia en un estilo de vida. Tenía razón en parte, pero no me iba a relajar justo ahora. Un par de semanas después, mi mamá reapareció con un tono raro, entre dulce y preocupado, y me preguntó si de casualidad yo había tenido problemas con el banco. Le contesté que no, que todo estaba en orden, y esperé a ver si se animaba a decir algo más. Dio vueltas, dijo que últimamente todo se sentía cuesta arriba, que la gente está muy desconfiada, que hasta para comprar a plazos piden demasiadas cosas. Me limité a escuchar.
No iba a darle la entrada para que convirtiera mi problema en el comodín con el que explicar el suyo. Al final, con esa voz que usa cuando quiere que yo complete el rompecabezas, dijo que era una lástima que ya no nos ayudáramos como antes. Le respondí que como antes significaba que yo pagaba y los demás aplaudían, y que esa época se había acabado. No gritó, no se enojó. Solo dijo que esperaba que algún día entendiera que la familia se sostiene entre todos. Yo, cansado de la cantaleta, le respondí que sostener no es cargar, que cada quien tiene que llevar su propio peso, y colgamos en una paz falsa que se siente peor que una pelea abierta. Para entonces, en el trabajo ya sabían que andaba un poco distraído. Mi jefe me llamó a una sala, me dijo que me veía tenso, que si necesitaba un día para ordenar cosas personales lo tomara. Le agradecí el gesto y le dije que no, que más bien el trabajo me hacía bien, que me ponía en una frecuencia donde nadie me pedía favores impagables. Fue honesto y me soltó que lo decía porque le importaba que yo no me quemara. Me cayó bien esa franqueza. Salí de esa conversación con la sensación de que, al menos en una parte de mi vida, las reglas eran claras. Una tarde, revisando el buzón, encontré una carta de verificación de una tienda departamental que no suelo usar. Me pedían confirmar una solicitud reciente. Otra vez el estómago apretado. Llamé, di el número de referencia, y me confirmaron que, gracias al congelamiento, no pudieron abrir nada. Volví a sentir ese alivio en forma de coraje. Cerré la llamada y me prometí algo que quizás suene duro, pero es lo único que me mantiene sano: cualquiera que intente subirse a mi nombre va a estrellarse contra pared. No hay excusas, no hay perdones de película, no hay tapetes rojos para el abuso. Se acabó. Todo eso me dejó una lección que me habría encantado aprender sin pasar por el trago: cuando pones límites reales, no solo se enojan, también buscan agujeros para colarse. Si el dinero ya no sale de tu bolsillo, tratarán de sacar crédito con tu identidad. Si ya no prestas tu tarjeta, intentarán conseguir tu firma. Si cierras todas las puertas, buscarán una ventana. La única forma de que funcione es mantenerte firme, aunque te tiemble la voz, aunque las relaciones se enfríen, aunque te llamen frío, ingrato o lo que sea que necesiten decir para no mirarse al espejo. En esos meses confirmé que mis límites no eran una fase, eran el nuevo piso sobre el que iba a caminar. Y si a alguien le estorba, que se haga a un lado. Porque ya no voy a cargar con el carro de nadie, ni con su deuda, ni con su necesidad de que yo sea el adulto de reemplazo. Ya hice ese papel demasiado tiempo y me costó demasiado caro. Actualización 4. Habían pasado ya unos 9 meses desde que tomé la decisión de cortar el flujo de dinero y cerrar toda puerta que los conectara con mis cuentas. En ese tiempo aprendí que cuando le quitas a la gente la comodidad de tenerte como su red de seguridad, empiezan a enfrentarse con una realidad que jamás habían querido mirar. El silencio que había dominado los primeros meses empezó a romperse poco a poco, no con llamadas directas, sino con noticias que me llegaban por terceros. Siempre con ese tono entre el chisme y el reclamo disfrazado de preocupación. Un primo me contó que mis padres estaban al borde de perder el auto, que ya no podían seguir pagando las cuotas atrasadas y que lo más probable era que se los quitaran. Otro mencionó que el casero había comenzado a dejar avisos de desalojo pegados en la puerta y que mis padres estaban vendiendo algunas cosas del departamento para intentar cubrir los atrasos. Escuchar eso me generó sentimientos mezclados. Por un lado, sentía compasión porque, al fin y al cabo, eran mi familia, pero al mismo tiempo no podía evitar pensar que todo eso era consecuencia de años de irresponsabilidad y de no saber medir sus límites. Cuando antes les llegaba un problema, la primera reacción era llamarme, no pensar cómo resolverlo. Ahora no tenían esa opción, y la vida los estaba empujando a aprender lo que nunca quisieron aprender por las buenas. Me enteré de que mi papá había conseguido un trabajo nocturno en un almacén, algo que no hacía desde hacía décadas. Mi mamá, por su parte, había comenzado a limpiar casas los fines de semana para ganar un dinero extra. Mi hermana se había metido a trabajar repartiendo pedidos por aplicación, lo cual me pareció irónico, considerando que hacía unos meses me había pedido firmar por un auto nuevo para ella. Al principio, cuando escuché todo eso, pensé que era un rumor exagerado, pero con el tiempo confirmé que era cierto.
Lo supe cuando mi madre me llamó y, con voz cansada, me contó que estaba trabajando un poco más de la cuenta, intentando sonar ligera, aunque en el fondo se notaba que estaba agotada. Esa llamada fue diferente a las anteriores. No hubo reproches ni lágrimas, solo una especie de resignación. Me dijo que todo se había complicado, que estaban pagando las consecuencias de muchas decisiones mal tomadas, y que a veces sentía que no sabía cómo salir del hoyo. Me pidió disculpas sin hacerlo de manera directa, fue más bien un tal vez te exigimos demasiado que sonó a intento de reconocer sin admitir. Le respondí con serenidad que no buscaba disculpas, que lo único que quería era que entendieran que cada acción tiene su peso, que vivir por encima de lo que uno gana no puede ser un estilo de vida. Ella dijo que ahora lo comprendía y que estaba intentando cambiar las cosas, que ya habían aprendido la lección. No le respondí de inmediato, solo la escuché, porque de poco servía sermonear. Después de esa conversación, decidí ofrecerles un tipo de ayuda diferente. No iba a darles dinero, ni iba a pagar deudas que no eran mías, pero sí podía compartirles información. Le envié a mi mamá el contacto de una organización sin fines de lucro que brinda asesoría financiera gratuita, donde ayudan a negociar planes de pago con bancos y arrendadores. También le recomendé un par de aplicaciones sencillas para hacer presupuestos y registrar gastos, le expliqué cómo funcionan y le pedí que las usara durante un mes. No lo hice con tono paternalista, sino más como un gesto de buena voluntad, dejando claro que ese era el único tipo de apoyo que podía ofrecer. Le insistí en que no había vergüenza en pedir orientación, que todos tenemos que aprender a manejar el dinero de forma responsable, y que no había nada de malo en empezar desde cero si eso los ayudaba a salir del ciclo. Mi madre aceptó, aunque se notaba que no le encantaba la idea. Supongo que para ella debía de ser humillante pasar de pedirme dinero a aceptar consejos sobre cómo administrarse. Aún así, una semana después me escribió para contarme que había tenido su primera cita con los asesores y que estaban ayudándolos a organizar sus pagos. Lo dijo sin entusiasmo, pero al menos lo dijo. Era un pequeño avance. Con el tiempo, su tono empezó a cambiar. Me hablaba menos de urgencias y más de cosas concretas, cómo estaban reduciendo gastos, cómo planeaban salir de la deuda de las tarjetas, cómo intentaban renegociar el contrato de arrendamiento. Por primera vez en años, sus palabras sonaban a responsabilidad, no a drama. Mientras tanto, yo seguía centrado en mi propia vida. En el trabajo me iba bien, logré obtener un aumento que me permitió guardar más de lo que había imaginado posible. En lugar de sentir la necesidad de compartirlo, lo utilicé para reforzar mi fondo de emergencia. Aprendí a disfrutar cosas pequeñas, como tener tiempo libre sin sentir culpa o poder hacer planes a futuro sin que el dinero se convirtiera en un obstáculo emocional. También continué con la terapia, que se había vuelto parte de mi rutina y me ayudaba a entender que poner límites no era crueldad, era autocuidado. De vez en cuando, hablaba con mi hermana, pero nuestras conversaciones eran cortas y tensas. Ella todavía no aceptaba del todo mi decisión, aunque ya no me atacaba como antes. Me contaba que trabajaba mucho y que estaba cansada de andar de un lado a otro repartiendo pedidos. Yo le respondía con frases neutrales, sin burlas ni reproches. No me interesaba tener la última palabra, solo mantener la distancia sin volver a caer en el mismo patrón. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Mientras ellos se acostumbraban a resolver sus propios problemas, yo empezaba a ocupar menos espacio en sus conversaciones. Ya no era el tema principal ni el blanco de todos los reproches. Simplemente había dejado de ser parte del guión, y eso, aunque sonara triste, era una forma de libertad. En una de las últimas llamadas que tuve con mi mamá durante ese periodo, me dijo algo que me quedó dando vueltas. Dijo que al principio había sentido que los había abandonado, pero que ahora entendía que cada quien tenía que hacerse cargo de su vida. No sé si lo dijo porque realmente lo creía o porque estaba cansada de luchar contra algo que ya no podía cambiar, pero fue la primera vez que escuché en su voz algo parecido a aceptación. Le deseé que todo siguiera mejorando, y colgamos en paz, sin rencor ni culpas. No voy a negar que había una parte de mí que disfrutaba ver cómo finalmente se hacían responsables de sus propias decisiones. No por malicia, sino porque era la confirmación de que tenía razón al cortar el ciclo.
A veces la vida enseña a golpes lo que uno se niega a aprender con palabras. Ellos estaban recibiendo sus golpes, y por duro que sonara, yo necesitaba que pasaran por eso sin interferir. En algún punto entendí que mi forma de ayudarlos ya no era rescatarlos, sino mantenerme firme. Era una lección compartida, ellos aprendían a sobrevivir sin mí, y yo aprendía a dejar de sentirme culpable por no ser el salvador de todos. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que los meses más duros habían sido los primeros, los de ruptura y culpa. Lo que vino después fue una especie de calma progresiva, un reajuste de roles en el que cada uno tomó lo que le correspondía. Ya no era el hijo proveedor, ni el hermano que arreglaba todo, ni el salvavidas de nadie. Era solo yo, con mis límites claros y mi vida bajo control. Y aunque todavía había heridas que no cerraban del todo, al menos ya no sangraban cada vez que sonaba el teléfono. Actualización final. Había pasado poco más de un año desde la primera vez que dije hasta aquí. Cuando miro ese lapso, no lo recuerdo como una línea recta, sino como una serie de pequeñas decisiones que me fueron acomodando la vida. Al principio era pura resistencia y culpa, luego vino el ajuste, y finalmente una calma que al inicio me parecía sospechosa y ahora me resulta cotidiana. En Denver ya tenía una rutina que se sentía mía de verdad. Trabajo con horarios claros, fines de semana sin crisis de último minuto, citas de terapia que no me salto. El perro al que saqué del refugio y que me obliga a salir a caminar aunque no quiera, y un presupuesto que deja de ser una emergencia eterna para convertirse en una herramienta. No era una vida de película, pero era mía, pagada con la incomodidad de sostener límites que, por años, nadie me permitió tener. Cuando llegó el verano, renové el contrato de renta de un departamento más luminoso y mejor ubicado, nada pretencioso, pero con suficiente espacio para respirar. Me di el gusto de comprar un sofá sencillo y una mesa de comedor donde caben más de 2 platos, y me descubrí invitando gente del trabajo a cenar. Algo impensable en la etapa en la que todo mi dinero y mi energía se iban por el desagüe de los favores familiares. El contacto con mi familia siguió siendo limitado, pero ya no era esa montaña rusa de insultos y súplicas. Con el paso de los meses, la conversación cambió de tono. Dejaron de escribirme para pedirme rescates y empezaron a contarme cosas que, aunque triviales, tenían el sabor de la normalidad que nunca habíamos tenido. Mi mamá me decía que había logrado poner en orden los pagos más urgentes, que estaba cocinando más en casa, que por fin llevaba un registro de lo que gastaba, y que la asesoría financiera les había servido para negociar intereses. No sonaba orgullosa, sonaba cansada, pero en ese cansancio había aprendizaje. Mi papá, que no es de hablar mucho, me soltó un día que entendía que yo no podía estar arreglando problemas ajenos, que a su edad no esperaba estar levantando cajas en un almacén, pero que le tocó y punto. No fue una disculpa formal, pero sí fue la primera vez que lo escuché hacerse cargo de algo sin buscar a quien culpar. Mi hermana, con quien las cosas quedaron frías, se fue acercando a cuentagotas. Me mandaba fotos de los pedidos que entregaba, se quejaba de los clientes tacaños, y a veces se reía de sí misma por lo poco que sabía de dinero antes de todo esto. No me pidió nada, y aunque la tentación de restregarle la lección se me subía a la lengua, me la guardé. No quise convertir el progreso en una competencia. En paralelo, mi vida financiera dejó de sentirse como una cuerda tensa y empezó a parecerse a un camino con pasos concretos. No voy a decir cifras porque no es el punto, pero el fondo de emergencia creció hasta darme esa tranquilidad que nunca había tenido. Dejé de vivir con el corazón en la garganta cada vez que llegaba un recibo. Seguí con la terapia, entendiendo piezas más profundas, no solo puse límites con la cartera, también aprendí a ponerlos con el tiempo, con la atención, con el espacio mental. Me repetí hasta que caló que el cariño no es una hipoteca y que la lealtad no se mide en transferencias. Hubo días en los que dudé, días en los que una llamada de mi mamá me derretía, pero ya no era el adulto de repuesto de nadie. Era un hombre con prioridades que defender. El cierre real llegó casi al cumplirse el año y un poco más. Fue un domingo de esos que parecen inventados para que uno ordene cajones, cuando mi mamá me llamó sin dramatismo. Me dijo que quería hablar conmigo sin rodeos, que había repasado muchas veces lo que me dijeron cuando yo intenté poner un alto, y que no encontraba otra palabra más que perdón.
Me dijo que había sido injusta, que confundió amor con dependencia, y que entendió a golpes algo que yo le venía diciendo desde hacía años. No lloró, no subió la voz. Me habló como no me había hablado nunca, sin exigencias. Me pidió que la escuchara, que supiera que ya no me iban a pedir dinero, que estaban resolviendo sus cosas con lo que tenían, y que si en algún momento llegábamos a estar en la misma mesa, quería que fuera porque yo quería estar. No porque me necesitaban para tapar huecos. Me quedé callado un rato, sintiendo una mezcla rara de alivio y escepticismo, y luego le dije que aceptaba sus palabras, que me alegraba que estuvieran haciéndose cargo. Y que mi ayuda seguiría existiendo en forma de información, de acompañamiento emocional si algún día lo necesitaban, pero que el dinero ya no iba a cruzar esa frontera. Me contestó que lo entendía, que al principio le costó, pero que ahora lo veía claro. Colgamos sin ese sabor amargo al que me tenían acostumbrado. Un par de semanas después nos vimos por primera vez en mucho tiempo. Fue una comida sin pretensiones en un lugar sencillo, sin discursos, sin el desfile de quejas que solían traer. Mi papá, a su modo tosco, me dijo que estaba orgulloso de que hubiera construido una vida sin pedirle a nadie y que esperaba que yo también estuviera orgulloso. Yo le dije que sí, que me costó, y que lo que más trabajo me dio no fue lo económico, sino soltar la culpa. Mi hermana aprovechó para decir que se le pasó la rabia, que fue feo sentirse sola, pero que al mismo tiempo la obligó a moverse. No sé si fue la sinceridad o el cansancio, pero por primera vez sentí que hablábamos de frente. Nadie sacó el tema del dinero. Yo no lo saqué porque no hacía falta. Ellos no lo sacaron porque ya sabían la respuesta. La venganza, si es que esa palabra aplica, no tuvo explosiones ni giros de guión. No hubo un momento grandilocuente de triunfo. Fue, más bien, una colección de pequeños actos de coherencia acumulados hasta formar una pared. La primera piedra fue esa llamada en la que me dijeron que no podían contar conmigo cuando yo estaba cuidando mi propio futuro. La última fue la tarde en que, meses después, me escribieron para suplicar ayuda y yo respondí con la misma frase, limpia y sin adornos, como cuando uno devuelve una carta a su remitente, no pueden contar conmigo. Esas palabras fueron mi espejo y su lección. No lo hice con odio, lo hice con convicción. Y el resultado fue que dejaron de pedir y empezaron a hacer. Puede sonar frío, pero a veces el acto más amoroso es negarte a sostener una mentira. No voy a romantizar el proceso. Perdí cosas en el camino. Perdí la imagen del hijo siempre disponible. Perdí el lugar cómodo de héroe que a veces alimentaba mi ego. Perdí las invitaciones fáciles a cenas donde yo terminaba pagando la cuenta con una sonrisa apretada. A cambio gané algo que no se compra en ninguna tienda, el permiso de vivir una vida que no depende del caos de otros. Gané las noches de sueño sin sobresaltos, el gusto por levantarme sin revisar si hay una emergencia nueva, las tardes con mi perro tirado a mis pies mientras leo sin que el teléfono me convierta en bombero. Gané la capacidad de mirar mi cuenta y reconocer que cada dólar tiene un plan que no incluya pagar incendios ajenos. Con el tiempo, y ya cerca del cierre de ese año largo, me descubrí hablando de mi familia sin rabia. No olvido lo que pasó ni minimizo las chingaderas, pero ya no me queman por dentro. Si me preguntan, digo la verdad, abusaron y yo me dejé, luego puse límites y se encabronaron, finalmente aprendieron y yo me sostuve. No hay más misterio. Cuando me encuentro con alguien que está en la misma trampa, digo lo único que me hubiera gustado escuchar a mí en su momento, decir no es una frase corta, pero es una decisión larga. Aguanta. Sosténla. Documenta todo. Congela el crédito si hace falta. Pide ayuda psicológica si puedes. Y no confundas cariño con deuda. El resto se ordena con el tiempo. Hoy puedo decir que la historia tiene un cierre digno sin inventos. Ellos siguen con su vida, yo sigo con la mía. Hablamos de vez en cuando, a veces me cuentan algún plan, a veces les comparto una receta o una recomendación tonta. No hay rencores frescos ni cuentas pendientes. Si alguna vez vuelven a intentar cruzar el límite, no voy a hacer un escándalo. Simplemente voy a recordarles, como ya lo hice, que esa frase que me tiraron como reproche se convirtió en la puerta que me salvó, no pueden contar conmigo para financiar sus errores.
Pueden contar conmigo, si acaso, para no mentirnos. Y con eso, por fin, me alcanza.